Ok, bueno, aprovechando eh, desgraciadamente, esta situación del país, para poder estar en las casas con las computadoras, pues quisiera ponerle pausa un poco a las clases para poder enseñar ETABS. Muy seguramente ustedes, o la gran mayoría, ya han estado en algún curso de ETABS, porque veo que la ASO hace muchos cursos de ETABS o SAP, así que ya me imagino que tienen bases, lo cual me alegra. Eh, Aquí lo que vamos a hacer es, bueno, reforzar esas bases que han de tener, y si tienen dudas, pues en el proceso de cómo modelar una vivienda, van preguntando. Ahora, quiero que quede bien claro el alcance de esta clase, ya que realmente el usar este programa pues tiene un alcance enorme, desde empezar con el modelamiento hasta dar como tal por terminada el diseño de una edificación. Es decir, ETABS y SAP tranquilamente pueden diseñar, pueden colocar acero, pueden verificar las demandas, pueden hacer todo lo que el ingeniero haría por sí solo, pero lo hace la computadora. Pero eh, ese no es el alcance de hoy, ¿ok? Solo usaremos ETABS o SAP para poder obtener las demandas, ¿ok? Es como que obtenemos todos los valores PU, MU, eh, torsión, TU, o sea, todo lo que serían las demandas para que ustedes con sus conocimientos pues puedan aplicar a las fórmulas que hemos visto hasta ahora y comprobar si esas columnas y esas vigas cumplen esas demandas, ¿ok? Pero que sepan ustedes que esto también lo hace ETABS y hasta coloca cero, solo que me imagino que en el futuro de mejorar, porque si bien es cierto que ETABS coloca cero a las vigas y columnas, lo hace de una forma media no tan eficiente, ¿ok? Así que por lo pronto no es que mm, se va a reemplazar el uso, no el uso, se va a reemplazar un ingeniero por este programa o no, porque sí, sigue habiendo pues una parte, un criterio ingenieril que pues es el que proporciona las distribuciones de las columnas, de las vigas en una estructura. Eso no lo puede hacer una computadora por ahora. Ok, entonces vamos a empezar mostrándoles el plano, ¿ok? He decidido este plano, esta edificación es una vivienda. Es una vivienda tenemos uno 2 3 ejes paralelos al eje Y, ¿ok? Y tenemos uno 2 3 4 ejes paralelos al eje X, ¿ok? Tenemos A, B, C, D y uno 2 3 imagino. Sí, uno 2 3, ¿ok? Entonces es la planta baja y esta es la planta alta. Tenemos esa escalera en la parte izquierda, ¿ok? La escalera en la parte izquierda y pues tenemos la planta alta. ¿Qué más vemos que nos interese? En la planta alta tenemos voladizos, ¿se dan cuenta? Esta distancia desde el eje de la columna hasta acá es un voladizo, ¿ok? Y este voladizo no lo veo, pero si no me recuerdo era como de 1,20 m, algo así. Tenemos un voladizo en la parte trasera y tenemos un voladizo en la parte frontal, que es un poco menor, como de 1 m. Muy bien, entonces para considerar esos voladizos en el modelo. Mm. Muy bien, ¿qué más? ¿Qué más? Algo que sea importante mencionar en esta vivienda. Bueno, como lo ven, es un de uso de vivienda, por lo que conocemos bueno, podemos buscar las cargas vivas que le corresponden a esta vivienda. Ah, bueno, tenemos planta baja, planta alta y obviamente tenemos una cubierta, ¿verdad? Esa cubierta, a ver si busco el plano. Esa cubierta, a ver si es este de aquí. Sí. Bueno, esta es la cubierta, ¿ok? Esa cubierta, lo que hacen, bueno, les comentaré qué es lo que haces aquí típicamente en Ecuador. Aquí está lo que les comentaba, planta baja, planta alta y cubierta. Entonces, esta cubierta lo que suelen hacer muy típicamente es colocarla de metal, acero, ¿ok? Una cubierta de acero, que es más rápida de construir, que es más económica, ¿ok? Una cubierta de acero. Y luego, pues para tapar esos perfiles de acero, lo que hacen es colocar tumbado aquí en la parte de abajo de la manera que no se ve nada de la cubierta. O sea, tiene cubierta, pero no se la ve por el tumbado. Pero, como digo, esto a veces, debido al nivel
socioeconómico, algunas personas quieren que la cubierta no sea de acero, sino sea de hormigón. Entonces, esa de aquí es de hormigón. Tenemos una losa de la primera planta alta de hormigón y la cubierta también de hormigón. ¿Ok? Eso quiero que sepan, tengan en claro, ya que no siempre se construye con hormigón la cubierta y tampoco no siempre se construye con acero la cubierta. De todo va a depender de cuánto quieran gastar y de lo que quiera su cliente. Y de igual manera, en su proyecto, ustedes pues tendrán que ver qué colocan, si colocan una cubierta de acero o una cubierta de hormigón. Bien, algo más que deben tener en cuenta son los niveles, ¿ok? El nivel de la planta alta es 335 con respecto al nivel 00 de la planta baja. Bueno, esto de aquí me imagino que es el 00. Tenemos un contrapiso a más 0,45, el nivel de planta alta y luego el nivel de la cubierta, ¿ok? Así que vamos a modelar este edificio, bueno, esta vivienda. Para esto puedes usar ETABS y Excel. Bueno, Excel nada más para tener algo en que anotar. Bien, entonces vamos primero a definir los materiales que vamos a usar. Ok, vamos a usar un hormigón de F'C 240. Es lo más típico usar entre 210 a 240, ¿ok? En una vivienda de dos pisos, es lo más típico, 210 a 240 centímetros cuadrados. De hecho, le colocaríamos 210 porque no es una vivienda que tenga tantas luces grandes, ¿se dan cuenta? Las luces entre columnas, ¿de cuántos son? De 3,37 más la mitad de las columnas, 3,67. O sea, 3,67, 3,52, 3,25. O sea, las luces son relativamente pequeñas, no son tan largas las luces. Y tienen que ustedes considerar que si no quieren vigas tan peraltadas, lo que deben hacer es colocar un hormigón más fuerte. ¿Ok? Pero, dado que en esta edificación las luces no son tan altas, con un hormigón de 2,10 tranquilamente podemos solventar esas demandas. Así que, bueno, 2,10. ¿Qué más podemos poner? Bueno, el acero va a ser el acero de fluencia, que aquí se vende, que es 4.200 kilogramos sobre centímetros cuadrados. Y, bueno, características de las secciones, recubrimiento, 4 centímetros, porque vamos a estar diseñando, digamos, aquí en Guayaquil. El fi del estribo mínimo, fi del estribo, colocaremos de 10 milímetros, ¿ok? Porque de hecho hay un requerimiento debido a un requerimiento no por normativa NEC, sino por normativa de municipio, en donde se pide que sean de mínimo 10 milímetros las varillas del estribo, ¿ok? Y también, asimismo, tenemos una no normativa, una recomendación por municipio de que la varilla longitudinal sea de mínimo 14. Entonces aquí colocaremos ese mínimo, perdón, 12 es el mínimo, perdón, 12, ¿ok? Luego, ¿qué más tenemos que colocar aquí? Las cargas. Tenemos la carga muerta y la carga viva, ¿ok? Bueno, esas cargas se van a diferenciar para lo que sería la planta alta, o sea, la primera planta alta, y luego tenemos la planta de cubierta, ¿ok? Bien, entonces la carga viva directamente si buscamos en la normativa NEC, en la normativa NEC SECG, que es de cargas no sísmicas, vamos a encontrar que para viviendas la carga viva es 0,2 toneladas sobre metro cuadrado, ¿ok? Mientras que la carga viva para una cubierta no accesible, mucho ojo, una cubierta no accesible, o sea que no tenga en mente que las personas de la vivienda puedan acceder, es de 0,07 toneladas sobre metro cuadrado. ¿Ok? Es una cubierta no accesible. Aquí lo colocaré de hecho. No accesible. ¿Ok? Porque si fuera una cubierta accesible, es una terraza, ya sería el valor mayor. De hecho, creo que sería 0,36 o 0,48, no recuerdo muy bien. ¿Ok? Así que mucho ojo, si su cubierta va a ser accesible, o sea, si tienen pensado usarla como una terraza, pues deben buscar cuánto es el valor de carga viva para la cubierta.
Si es no accesible, es este valor, 0,07, que corresponde a una carga viva de mantenimiento, es decir, a que personas alguna vez vayan a limpiar la cubierta y lleven un equipo pesado, corresponde a esa carga, ¿ok? No corresponde como tal una carga de uso continuo. Bien, y luego, carga muerta. También colocaré en todo en toneladas sobre metro cuadrado. Ok, carga muerta. Aquí hay que tener mucho cuidado, ya que cuando modelamos en etapas nuestra edificación, el programa ya va a considerar el peso de todos los elementos que modelamos. Y dado que modelamos las vigas, las columnas, la losa, pues todo ese peso ya estará de una manera considerado como peso. ¿Ok? Entonces, aquí no hay que considerar, o sea, cuando le agreguemos carga muerta a la estructura en etapas, no hay que duplicar el peso de la carga muerta, de los elementos propios, me refiero, sino que hay que colocar todo lo que sea sobreimpuesto. ¿Ok? Aquí colocaré sobreimpuesto, sobreimpuesto. ¿A qué se refiere sobreimpuesto? Se refiere a todas las cargas muertas, o sea, que actúan de manera permanente, pero que no sean la estructura. ¿A qué me refiero aquí? Pues me refiero a las paredes, ¿verdad? Me refiero a los enlucidos. ¿A qué más? ¿Pueden por favor decirme ustedes qué más podemos considerar como carga sobreimpuesta? A ver, Alison, Alison Rivadeneira, ¿qué más puede ser considerado como carga sobreimpuesta? Por favor, prenda la cámara y responda. Roberto. Roberto Chávez, por favor, prenda la cámara y responda. ¿A qué se le puede considerar como una carga muerta sobreimpuesta? Buenas tardes, ¿me escucha, profesor? Disculpe. Sí, sí, le escucho. Es que no tengo cámara, disculpe. Bueno, solo respóndeme. ¿De, de qué disculpe? Porque yo recién acabo de entrar, no, o sea, Sí, a no sé ver, qué le pongo. ¿qué más se puede considerar como una carga muerta sobreimpuesta? Que sería todo lo que no es la estructura, como Que paredes, enlucidos, ¿qué más puede ser? el peso de las instalaciones, de alguna instalación. Ok, instalaciones, ¿qué más puede ser? ¿Mm? Profesor, podría ser como mesones, Ya, cerámica, ¿no? eso estaría considerado en paredes, porque al fin y al cabo son paredes como alzamos esos mesones. Faltan los pisos, lo más importante, como ustedes no ven pues que en una losa únicamente veamos el cemento, ¿verdad? El hormigón, vemos siempre pisos. Digamos que este piso es un piso caro, piso de granito, ¿ok? Estas planchas son más grandes y por ende son más pesadas. Bueno, estamos paredes, enlucidos, instalaciones y también faltaría el tumbado, ¿verdad? El tumbado, el tumbado o también podemos referirnos al enlucido que va en las losas. Y ya está. Muy bien. Y aquí colocamos el total. No, el total va a ser este de aquí. Esto de aquí va a ser la suma de todo esto, de todos estos. Muy bien, entonces, el peso de paredes, si ustedes recuerdan, bueno, los que fueron a la clase que yo di extra, en donde di el tema de cuantificación de cargas, las paredes están alrededor de 180 kilogramos por cada metro cuadrado de losa. Entonces, quiere decir 0,18. Luego tenemos los enlucidos, que están en el orden de 100 kilogramos, o sea, 0,10. Luego tenemos instalaciones. Instalaciones realmente no es que aumente tanto. Yo le colocaría unos 10 kilogramos, 15 kilogramos máximo por metro cuadrado, es decir, 0,015. Luego tenemos pisos, esto sí va a aumentar. Y cuando me refiero a pisos, no únicamente me refiero a lo que ustedes ven de el recubrimiento de granito, también al sustrato. ¿Qué es el sustrato? Es el pegamento. ¿Ok? El pegamento que usamos para pegar de la losa de hormigón al granito. Entonces, digamos que el sustrato tiene 2 centímetros
y el granito tiene otros 3 centímetros. Entonces, imagínense, son como 5 centímetros más de peso extra que estamos sumándole a la losa. Entonces es un peso importante. Y de hecho, este sustrato, no sé quién ha estado en obra o quién conoce el tema, pero este pegamento, pues se recomienda que no sea más de 2 centímetros. Pero algunas veces, debido a la irregularidad de la losa, colocamos mucho más. Me refiero a esto. Se supone que cuando fundimos una losa, tiene que quedar pues horizontal, pero no es así. Cuando fundimos una losa queda irregular, en unas partes más huecas que otras, ¿ok? De tal manera que cuando queremos pegar el granito, lo que primero debemos hacer es nivelar pues todo. Y esta nivelación pues va a dejar que unas zonas tengan más sustrato que otras zonas. ¿Se dan cuenta? Entonces, tenemos un peso importante que considerar. Esto también yo he notado que algunos ingenieros no consideran el peso del sustrato, o sea, del pegamento, solo consideran el peso del granito, o sea, únicamente del espesor de lo que sea que coloquen encima, pero no colocan el peso del sustrato que puede ser importante algunas veces. Bien, bien, entonces vamos a ponerle el granito, vamos a asumir que es, bueno, no asumir, habría que ver qué granito vamos a colocar, pero típicamente lo que yo he visto de granitos es que tienen un espesor de máximo 2 centímetros. Entonces, sería 2 centímetros, bueno, dividido para 100 para transformarlo a metros, por la densidad del granito, que como conocen es una roca realmente dura, así que es densa. La densidad de granito está por los 2300 a 2500 kilogramos por metro cúbico, o sea, 2,5 coloquemos. Lo que aquí estoy haciendo es multiplicar el espesor del granito, que son 2 centímetros, por la densidad del granito, que es 2,5 toneladas sobre metro cúbico. Como estoy multiplicando una densidad por un espesor, me va a quedar al final toneladas sobre metro cuadrado, ¿verdad? Que es lo que quiero. Bien, y a esto debo sumarle el peso del sustrato, que como dije, lo ideal sería que sea 2 centímetros máximo, pero vamos a colocarle 2, ¿ok? Vamos a asumir algo que no pasa en la realidad, que todo está pues correctamente nivelado. Y esto lo digo para 100 igualmente, y luego lo multiplico por la densidad de este pegamento que es como un mortero. ¿Sí? Es un mortero, o sea, es como un hormigón, pero sin agregados gruesos, que pesa, es más ligero que el hormigón. La densidad está por allí de los 1000, 2100, o sea, 2,0 a 2,1. Coloquemos aquí 2,0, ¿ok? Entonces, de igual manera, estoy multiplicando un espesor, o sea, una longitud, por la densidad que está en toneladas sobre metro cúbico, por lo cual me va a quedar toneladas sobre metro cuadrado, es decir, un peso por cada metro cuadrado. Y ya está. Entonces, eso es lo que pesa el granito más el sustrato. Miren, es considerable. Es 0,09, es decir, 90 kilogramos por cada metro cuadrado. Y luego tenemos el tumbado. Bueno, aquí va a depender si su edificación tiene tumbados o si su edificación tiene lucidos. ¿Sí? Eh, bueno, vamos a poner un valor promedio entre tumbado y enlucido. El tumbado, pues, es ligero. El tumbado, si ustedes no saben, es un material ¿cómo se llama este material? El fibrocemento. Este fibrocemento o gypsum, lo cual es relativamente liviano. O sea, no va a aumentar más de 10 kilogramos por cada metro cuadrado. Así que ponemos un promedio entre el tumbado y el enlucido, que sería de máximo centímetro y medio. Entonces, 10 kilogramos a tonelada sería 0,01. Más enlucido, considerando 1,5 centímetros de espesor, lo digo para 100 para convertirlo a metro, por la densidad del mortero, que es 2100, perdón, 2,1, ¿ok? Entonces, lo que aquí estoy considerando, digo para 2, es el promedio entre usar o tumbado de gypsum o enlucido de mortero, ¿ok? O sea, ustedes pueden usar o esto, pero aquí yo voy a usar el promedio, solo para considerar, digamos, en la construcción, eligen el uno o el otro. O sea, si eligen, por ejemplo, enlucido de mortero, a lo mejor
Y si coloco esa carga, necesito colocar una carga muy menor a la real. No sé si me he dado a entender. Es como que estoy colocando una carga de tal manera que pueda estar comprendiendo los dos casos, si colocan tumbado o si colocan enlucidos. ¿Ok? Que pasa mucho, ¿saben? Pasa mucho que en las construcciones, en primer lugar, cuando ustedes son diseñadores estructurales, a ustedes les tienen que decir todo lo que va a tener esa edificación. Es decir, qué es lo que van a colocar de paredes, qué tipo de pared, qué tipo de piso. Entonces, todo eso ustedes tienen que saber, les tiene que decir el arquitecto que va a estar construido en la edificación real, para a partir de eso, pues colocar las cargas, ¿ok? Pero, ¿qué pasa? Que me ha pasado muchas veces que los arquitectos me dicen una cosa, que van a usar este tipo de paredes, que van a usar este tipo de pisos, y a la final usan otras cosas. Entonces, la estimación de la carga que hice inicialmente, porque ellos me dijeron eso inicialmente, no suele coincidir con lo que usan finalmente. Y eso pasa muy seguido, ¿ok? Pasa muy seguido y no es culpa tampoco de los arquitectos, puede también ser motivo del propio cliente, porque el cliente a veces quiere cambiar eh, la distribución, por ejemplo, de las paredes, quiere cambiar el tipo de pisos y eso puede pasar hasta la última semana de la obra. O sea, no hay manera realmente de saber 100% qué es lo que va a estar finalmente en la edificación. Así que por eso siempre es bueno ser un poco conservadores, como aquí lo hice, colocando un promedio de si eligen tumbado o si eligen losa, enlucido para la losa. ¿Ok? Muy bien, entonces tenemos todo finalmente. Eso es la suma de todo. Entonces, esta es la carga mora sobreimpuesta. Es la carga mora sobreimpuesta que está considerando todos los pesos que no son la estructura. Bien, ahora, otra cosa. eh, en el proyecto no recuerdo muy bien qué fue lo que les pedí que usen de losa. ¿Losa nervar en una dirección o dos direcciones? ¿Qué fue lo que les pedí? ¿En una dirección o dos direcciones? Profe, no sé si me equivoco, pero que yo recuerde no estaba especificado eso en la guía. No estaba. Ah, sí, yo tampoco recuerdo que estuviera especificado eso. Ok, perfecto, mejor. Es mejor porque vamos a hacerlo entonces en una dirección, ¿ok? Vamos a hacer una losa nervada en una dirección, porque en dos direcciones es un poco más complejo. Y siempre, como comenté en la clase pasada, siempre debido a la gran cantidad de materia que hay en este curso, porque antes eran dos cursos y ahora lo convirtieron en uno, el último tema de losas nervadas en dos direcciones no se alcanza a dar tan bien. Por eso hice el comentario el día martes eh, acerca de las columnas esbeltas, que este tema de columnas esbeltas no lo dan los demás cursos, por lo que les quería preguntar a ustedes qué les parecía. Si ese tema de columnas esbeltas, dado que no los dan los demás cursos, lo saltamos y vamos directamente a losas y damos mejor losas en dos direcciones, o si quieren igualmente ver losas en columnas esbeltas. Bueno, eso aún no me lo respondan. Por favor, piénsenlo y luego me lo dicen. Pero bueno, vamos a usar una losa nervada en una dirección, ¿ok? Bien, sucede que esta losa nervada en una dirección eh, tiene la siguiente forma. A ver, tiene la siguiente forma. Por aquí. Aquí está. ¿Ok? Esta es la losa nervada en una dirección. Tiene la forma que aquí ustedes ven en la pantalla. Esta es una losa nervada de 20 centímetros de altura, porque tenemos 15 de nervio, ese es el nervio, y 5 de loseta de compresión. Eso se llama loseta de compresión y eso se llama nervio. Entonces 15 más 5 da 20. Pero esto puede ser mayor, puede ser 25, 30, ¿ok? Todo va a depender de las luces entre vigas y vigas. Pero digamos que lo más típico es esta de aquí,
de 20. ¿Ok? Porque típicamente no se hacen luces tan grandes. Para viviendas, las luces entre columnas es de, yo diría, máximo 450. ¿Ok? Y hasta 450 de luz entre columnas, esta losa nervada de 20 funciona bien. ¿Ok? Bueno, entonces miren, esta es la forma de losa nervada. Se llama así, se llama nervada porque tiene nervios, son los nervios. ¿Ok? Y tiene esta pues configuración. Los nervios miden 10, luego tenemos 40 centímetros de un alivianamiento y luego tenemos 10 y así, se repite, ¿ok? 10 40 10 40 10 40. Sucede que estos alivianamientos se los forma no como encofrado, se los forma colocando bloques, sean bloques de cemento o sean bloques de espuma, ¿ok? A ver, les mostraré una foto para que tengan más claro lo que les digo ahora. Losa nervada en dos direcciones. Ok, esta es una de dos direcciones. Esta no vamos a ver hoy. Acá está. Miren, esto es una losa nervada en una dirección. ¿Lo ven? Tenemos los nervios y tenemos los agujeros que son conformados con bloques. O sea, podemos colocar o bloques o podemos colocar, como aquí está, son espuma. ¿Ok? Son espumas que se las cortan de tal manera que tengan este ancho de 40 centímetros, de tal manera que formen los nervios de los nervios de base 10 cada 40. ¿Ok? Entonces, esa es la idea de la losa nervada. La idea es aligerar la carga de la losa colocando estos bloques, ya sean de espuma o estos bloques de cemento. Miren, estos bloques son bloques huecos, por lo que es diferente colocar estos bloques que colocar, digamos, todo hormigón. Obviamente, colocando estos bloques que son huecos va a ser más liviano que colocar todo el hormigón de 20 centímetros en la losa. ¿Ok? Entonces, la idea de la losa nervada es que tenga más altura, porque recordemos que la altura es buena para resistir mayores momentos, pero con una menor cantidad de peso. Entonces, esa es la idea teórica de la losa nervada, ¿ok? Que sea más alta, pero con menos peso. Bien, entonces, como les digo, estos bloques, perdón, sí, estos bloques pueden ser de cemento o pueden ser de espuma. Va a depender del diseñador, o sea, de ustedes. Así que también habrá que considerar el peso de estos bloques. Muy bien. Ahora, yo les comentaba que ETABS, cuando modelamos la estructura, vamos a modelar esto, modelamos la losa, ¿ok? Pero ETABS no va a considerar el peso de los bloques, por lo que también sería un peso sobreimpuesto, ¿ok? Repito, cuando modelamos en ETABS toda la estructura, modelamos las vigas, las columnas, modelamos la losa, que hay como hacerla así, como lo pueden ver, nervada. El ETABS no considera el peso de los bloques, ¿ok? Así que también sería esto como una carga sobreimpuesta. Muy bien, ¿queda claro esto? Una pregunta. Dígame. ¿Y en qué casos uso esto de la losa nervada y poner bloques o ya sea espuma ahí? Sí, mire, cuando veamos el capítulo de losas, que empezaremos el día martes, le explicaré mejor, pero en Ecuador se usan cuatro tipos de losas. Tenemos las losas nervadas y las losas macizas. Nervadas son estas que tienen los nervios y macizas son estas de acá, que son pues, como lo dice la palabra, macizas, enteramente hormigón. ¿Ok? Pero lo que más se usa en Ecuador son las nervadas. ¿Por qué razón? Porque son más eficientes, tienen más altura y tienen menos peso. ¿Ok? Dentro de losas, ya sean nervadas o macizas, tenemos en una dirección o en dos direcciones. En una dirección es lo que veremos el día de hoy, que los nervios, como se da cuenta, solo van en una dirección. Y en dos direcciones es cuando los nervios, como aquí lo ven, están en ambas direcciones. ¿Ok? Ahora, lo más usual en Ecuador es esto, losa nervada en dos direcciones. ¿Ok? Solo que es un poco más compleja de hacerla y dado que es más fácil para mí explicarlo en este momento en una dirección, enseñaré así. Pero tranquilos que más adelante sí les enseñaré en dos direcciones nervadas. ¿Ok? Bueno, esta imagen sirve también para mostrarles, miren, esas son las instalaciones que también tienen un peso, ¿verdad? Que también lo consideramos aquí.
Tenemos las paredes, tenemos, bueno, el peso de los bloques, también debemos considerarlo, las paredes, en el lucido, ¿verdad? Todo eso. Bien, entonces también hay que considerar el peso de los bloques. Ahora, yo les pregunto, si fueran bloques de espuma, de poliestireno expandido, ¿cuál sería el peso que debemos añadirle por cada metro cuadrado? Cero. Cero, ¿Verdad que ¿verdad? El peso sería muy, muy poco. Es espuma, así que si fueran bloques de espuma, fuera cero, ¿ok? Y la suma sería sencillamente, pues, más esto, más cero. Pero aquí vamos a considerar bloques de cemento, ¿ok? Bloques de cemento. Bloques de cemento que en una losa nervada, aquí colocaré losa nervada en una dirección de 20 centímetros de altura, ¿ok? En una losa nervada en una dirección de 20, entran 8 bloques, ¿ok? Entran 8 bloques y cada bloque pesa 10 kilogramos. Entonces, tenemos 80 kilogramos por cada metro cuadrado. Bueno, aquí se digo para 1000 para transformarlo a toneladas. Bien, entonces ya tenemos finalmente la carga muerta sobreimpuesta y la carga viva. ¿Alguna pregunta hasta ahora? Miren que realmente esto es lo más importante de este curso, no, a ver, de esta clase, perdón, porque realmente modelar es rápido, modelar sumaría media hora. Lo más importante es el punto de partida, que sería colocar bien las cargas, pensarlas bien, porque si colocamos mal las cargas, estamos, luego todo mal estará más adelante. Profe, una consulta. Dígame. Usted dijo que para este caso se pueden usar bloques de cemento, pero también creo que es Pumaflex, ¿verdad? Sí, pueden usar los dos. O sea, aquí ustedes pueden decidir, ok, de cemento o de espuma. Si fuera de espuma, colocan cero, ¿ok? Colocan Ah, cero. Porque la espuma pesa, pero muy poco, ¿ok? ya, ok. Sí, eso le iba a preguntar cuál sería en el caso, el valor de cuando se usa espuma. Muy bien. Vamos ahora a la cubierta. ¿Por qué hago esta diferencia entre planta alta y cubierta? ¿Por qué? Tanto en carga viva como carga muerta. ¿Quién me responde? Yo les pregunto, en la cubierta, en una cubierta no accesible, ¿habrán la misma cantidad de paredes que la planta alta? ¿Sí o no? No, No, ¿verdad? Entonces, obviamente el peso de las paredes va a ser menor al peso de una planta alta, ¿verdad? En una cubierta. Les pregunto, en una cubierta no accesible, ¿habrá piso? ¿Qué han visto ustedes? En una cubierta no accesible, ¿habrá piso? ¿Le colocan piso? no, No, profe. no, 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 ¿verdad? no, no. Típicamente no colocan piso. Ya, ahora es diferente que si el cliente quiere piso, pues le coloca piso, pero es muy diferente. Sí, pero porque es una cubierta no accesible, entonces no, nadie va a ver eso. Entonces, en la carga muerta sobreimpuesta de la cubierta va a ser diferente a la carga muerta sobreimpuesta de la planta alta, ¿ok? Y hay que hacer esa diferencia. Bien, entonces vamos a ver qué tanto difiere esto. Bien, entonces, en primer lugar, esta fórmula sería la suma de todas las cargas, ¿verdad? Y aquí tenemos paredes. Bueno, en una cubierta, de hecho aquí lo pueden ver, en esta, no, en aquí. Miren, esta es la cubierta, la planta de cubierta de esta vivienda. Aquí está la planta y aquí no hay paredes, solamente hay paredes en el perímetro. ¿Se dan cuenta? Únicamente en el perímetro. Y son paredes bastante pequeñas. ¿Cuánto miden estas paredes? Esto es 40, 20, entonces esto mide 20. Entonces miren, las paredes son casi cero, el peso de las paredes son casi cero. Entonces lo que yo hago para colocar aquí peso de paredes, primero veo muy bien
cómo estamos en la cubierta de paredes y a partir de eso digo, yo opino algo, pongo mi criterio. ¿Ok? Tiene muy pocas paredes, entonces le pondré un 10% del peso de paredes de la planta alta. ¿Ok? Eso es con criterio suyo. Un 10% del peso de las paredes de la planta alta. ¿Ok? Que puede ser hasta menos, de hecho, ¿verdad? Luego tenemos enlucidos, pues sí, tenemos enlucidos, pero tendrá ese mismo porcentaje de las paredes. Luego instalaciones, pues las instalaciones de la cubierta sí son las mismas, porque, ¿por qué son las mismas? Porque miren, estas son las instalaciones que le corresponden a esta planta, la planta alta, que también tendrán la cubierta, ¿ok? Así que las instalaciones siempre son con respecto a esa planta. Y obviamente también lo que es la planta de cubierta también tendrá instalaciones, porque tenemos sistema de lluvias, tenemos sistema de desfogue de aguas servidas. Entonces hay instalaciones. También tenemos obviamente instalaciones de luz. Así que esto sí es igual. Luego pisos, no tenemos. Tumbado, sí tenemos tumbado, porque ese tumbado se refiere al tumbado que va a la planta correspondiente. O sea, aquí, si quisiéramos, le colocamos un tumbado y el tumbado le corresponde a esa planta, ¿ok? Aquí sería la planta alta, pero también tendríamos planta de cubierta. Así que también tendríamos el peso del tumbado o el peso en el lucido que le colocaríamos aquí. Así que esto lo colocaría igual al anterior. Finalmente, el peso de los bloques también será el mismo. Entonces, miren. Tenemos esa diferencia de carga muerta de planta alta y carga muerta de cubierta. ¿Ok? ¿Cuánto es esta diferencia? 0,3. ¿Ok? O sea, obviamente es más liviana. Así Pero que, fue muy una importante. consulta, Dígame. disculpe. Ujú. Los bloques de cemento, ¿por qué el peso vendría a ser el mismo si para la planta de cubierta prácticamente no se utiliza bloques en... Ah, no, ya, está bien. Sí, sí hay bloques. Sí, Ya, está pero está hablando de los bloques aplicados en la losa. en la losa, Estos como tal. Ah, bloques, sí. ya. Estos Sí, bloques sí, me sí. refiero. Ajá. Ya, ok. Muy bien. Entonces, ya tenemos como tal la carga muerta sobreimpuesta. Eso es lo importante. Eso es lo importante. Y también eso es importante. ¿Ok? Bien, entonces ahora viene modelar. No, aún no viene modelar. Falta colocar el predimensionamiento. ¿Ok? El predimensionamiento. ¿Ok? Entonces vamos a colocar esta losa nervada en una dirección de 20 centímetros de altura. ¿Qué más vamos a colocar? La columna. ¿Qué me dice la normativa para columnas mínimas? ¿Qué debo colocar como columna? 25 por 25 es lo mínimo. ¿Ok? Ya, pero recuerden que esta está condicionada a longitudes de vanos y longitudes de columna. Tenemos esta condición. A ver, déjenme buscar la norma. Ok, entonces esto lo podemos ver en esta guía, guía para estructuras de hormigón armado. Ok, por aquí encontraremos que la columna mínima es de 25 por 25. A ver, no era en este, era en esta de acá. Era. A ver, por aquí vamos a ver. En la página, creo que está en la página 19. Vamos a ver. 19. No, a ver, por aquí debemos buscar. Aquí está, miren. Columnas. Si es una vivienda de un piso, tenemos esta dimensión mínima, 20 por 20. Si es una vivienda de dos pisos,
25 por 25, ¿ok? Esa es la dimensión mínima de una columna para dos pisos. Pero mucho ojo, estas columnas mínimas son únicamente válidas para, como aquí lo dice, una vivienda de dos pisos con luces de hasta 5 metros de longitud. Entonces, dado que nuestro plano tiene 3.25, 3.50 y pico metros entre luces, es válido, ¿verdad? Hay como usar esta dimensión mínima de columna. Hay como usarla, ¿ok? Pero yo realmente no recomiendo colocar esa columna. Si fuera por mí, le colocara 30 por 30, ¿ok? Por temas de ductilidad, por temas de sobreresistencia, le colocaría 30 por 30. Así que bueno, va a depender de ustedes si colocan 25 o 30. Y realmente la normativa que hizo esta condición de usar columnas más pequeñas considera que el comportamiento dúctil de una estructura es muy, muy ideal, lo cual no suele ser así. O sea, diseñamos en mente que una estructura sea dúctil, pero la realidad es que en obra eh, es muy diferente a cómo construyen, a cómo colocamos los planos. ¿Me hago entender? Si, por ejemplo, en los planos les pedimos que coloquen estribos cada 8 centímetros, muy seguramente lo colocarán cada 12 o cada 15. Muy seguramente. Es porque no hay un control en las obras. Entonces, por esa misma razón, hay que ser un poco conservador en el diseño para que si hacen mal la construcción, ok, tenemos ese punto a favor en el diseño. Bien, entonces yo colocaría esta de acá, 30 por 30. ¿Qué más? Vigas. ¿Cuáles serán las vigas mínimas? Vamos a ver. ¿Cuál es la base mínima de las vigas en primer lugar? ¿Mm? 25 centímetros. 25 centímetros, ¿verdad? Y la altura, bueno, la altura, vamos a ver qué nos dice la normativa NEC. ¿Me pasé? No. Aquí. Esta aquí es. No. Ah, aquí estamos. Vigas de dos pisos. Miren, de hecho, por eso no estoy de acuerdo con esto. Dice que coloquemos vigas de 20 por 20, lo cual no me parece. No me parece esto. Yo colocaría de 25 de base y ya 20 de altura, pero no 20 por 20. ¿Ok? Entonces vamos a colocar de 25 de base por 20 de altura, mínimamente. O sea, eso es lo con lo que empezamos, ¿ok? Pero se llama predimensionamiento. Bien. Y de hecho, ¿por qué razón, por qué razón le coloco 20 centímetros de altura? Le puedo colocar 25, ¿verdad? Puedo colocar 25, le puedo colocar 30. Sucede que hay algo bueno al colocarle 20 centímetros de altura a la viga. Y es que, bueno, es algo bueno y malo a la vez. Y es que, miren, tenemos el sistema de losa nervada, que si recuerdan mide 20 de altura. Y si por aquí, por ejemplo, viene una viga, la viga tiene 25 de altura, de base, perdón, y 20 de altura, por lo que, se dan cuenta, estará al mismo nivel que la losa nervada. ¿Ok? Entonces, haciendo esto, lo que hacemos es que nuestra losa nos quede en un mismo nivel. De tal manera que aquí sencillamente le colocamos luego un enlucido y ya queda llano, ya queda totalmente liso lo que sería la losa. A diferencia de que si usamos una losa nervada, perdón, vigas peraltadas, por ejemplo. Vigas peraltadas son vigas que tienen más altura que la losa. Entonces, aquí viene la viga, por ejemplo. Entonces, cuando usamos vigas peraltadas, pues ahí ya no hay cómo hacer ese chiste de que todo se quede en una misma, en un mismo nivel, porque tenemos la viga peraltada. Y aquí lo que debemos hacer es usar un tumbado, ¿ok? Un tumbado que va a tapar todas las vigas peraltadas, ¿ok? Entonces, digamos que tiene sus pros y sus contras el usar vigas que tengan la misma altura que la losa, que se llaman vigas banda, a usar vigas peraltadas. Cuando usamos vigas peraltadas, colocamos tumbado. Cuando usamos vigas banda, pues como tiene la misma altura, simplemente enlucimos y ya queda llano. Entonces, esa es una de las ventajas que
no gastamos en tumbado. Y otra ventaja también sería que nos queda más altura, ¿verdad? Nos queda más distancia de altura. Bien, pero todo es relativo. Y realmente a mí no importa ver las vigas peraltadas. De hecho, yo veo vigas peraltadas y me siento seguro. Pero hay personas que ven vigas muy salidas de la losa o columnas muy salidas de la pared y no quieren, no les gusta sencillamente eso. Ya es cuestión de gustos. Para mí, si yo veo columnas muy fuertes y vigas muy fuertes, yo me siento seguro. Sé que no va a pasar nada en un sismo. Bueno, como dijo, eso va a depender de ustedes. Vamos a empezar con esta viga, ¿ok? De hecho, le colocaría 30. 30 de base por 20 de altura, ¿ok? Es un predimensionamiento, recuerden, es con lo que vamos a empezar. Luego veremos si cumple o no cumple este predimensionamiento. Bien, y de hecho, bueno, aquí estamos haciendo el predimensionamiento muy al ojo, o sea, únicamente con recomendaciones. Pero en la materia que viene, diseño, ya veremos un predimensionamiento más fino, ¿ok? A partir de demandas que podemos estimar sin etapas, podemos dimensionar las columnas y las vigas. Pero eso lo veremos en diseño. Muy bien, entonces ya estamos. Ya tenemos todo lo que requerimos para empezar a modelar. ¿Una pregunta hasta ahora? Bien, pues empezamos abriendo ETABS, ponemos nuevo modelo. Lo estoy haciendo así para que me puedan seguir, ¿ok? Bien, una vez que hemos abierto, colocamos la tercera opción, ponemos las unidades que van a mostrarse, MKS, que son con las que trabajamos en América. Ponemos, esta segunda opción se refiere a qué normativo usar para acero estructural. Bueno, aquí deberían usar esta, la más actual, pero realmente aquí no usaremos acero, usaremos hormigón armado, así que esto es indiferente. Igual para acero, la última, y la cuarta opción es para lo que es la normativa de concreto armado, que es el ACI más último. ¿Ok? Se dan cuenta que tenemos el 11, el 14, el 19. Siempre es recomendable usar el más actual. Muy bien, ponemos OK. Bien, aquí acerca de la información de la grilla. Entonces tenemos números de grillas, de líneas en el eje X. Entonces se refiere a líneas paralelas al eje X. ¿Que aquí cuántas son? Paralelas al eje X tenemos 1, 2, 3, 4, ¿verdad? 1, 2, 3, 4. Y la distancia entre esas grillas es variable, pero es 3,52, 3 en sí es variable. Le colocaré 3,50 y luego iré modificando. Entonces son 4 en el eje X, son 3 en el eje Y. El espaciamiento aquí es 3,50 y 3,50. Luego modifico esto. Ok, son número de pisos, son 2 pisos. Y miren, aquí tenemos, nos pide información acerca de la primera altura, ok, la altura en la planta baja, se refiere a Boron, y luego la altura típica. Entonces, cerca de edificios, me refiero a rascacielos, eh, ustedes seguramente han visto que la primera planta, la planta baja, típicamente la altura es muy alta, de digamos 5 o 6 metros, y luego ya los demás pisos son más pequeños. Entonces, esto pues hace esa diferencia, de que típicamente la primera planta tiene altura de columna más alta que los demás pisos. ¿Ok? Se refiere a eso. Boron sería la planta baja y típico sería los demás. Entonces, esto sí, sí sé, porque lo puedo ver en el plano, ¿verdad? Entonces, la altura de la planta baja, ¿cuánto es? Vamos a ver en el plano. Ujú. Bien, ahora aquí tengan mucho cuidado, ya que la altura de la planta baja se refiere, se refiere desde este nivel, desde este nivel superior de la losa, ¿ok? Hasta el nivel de la cimentación, ¿ok? Miren, aquí viene una columna, la columna tiene su cimentación, tiene su zapata que se llama, su base, y ya. Entonces, mucho ojo con esto. La altura típica se refiere a esta distancia de aquí hasta la altura superior de la losa, ¿ok? Mucho ojo con eso. Se refiere a esa altura.
Muy bien. Y bueno, obviamente aquí no sabemos eh, qué tanto va a estar profundizada la cimentación. Así que voy a asumir aquí un valor de 1 metro. Voy a asumirlo por el momento. 1 metro va a ser la distancia desde este nivel hasta abajo. Entonces, como tengo que esto es 1 metro y tengo que esto, ¿cuánto es? ¿Cuánto hay de aquí a acá? Sería 3,35 menos 0,45, ¿verdad? Sería 2,95, ¿verdad? Aquí hay 2,95 y aquí hay 1 metro, por lo que la altura total sería 3,95. Perdón, 3, sí, 3,95 está bien. Entonces todo esto sería 3,95. ¿Ok? Repito, la primera altura, la altura de la planta baja se refiere desde desde la fibra superior de la losa hasta la fibra superior de la cimentación. ¿Ok? Yo aún no conozco esta distancia a la cual se la va a enterrar la cimentación. Voy a asumir que es 1 metro, porque típicamente para viviendas, como no son tan pesadas en relación a otras edificaciones más grandes, se la coloca no más de 2 metros de profundidad. Eso también lo van a ver en la materia de cimentaciones más adelante. Profe, el nivel de abajo es 0,40. Ese de aquí Ajá. es 4,5. Que sería Ah, 290 entonces. 290. Sería Ah, 290. perdón, perdón. Sí, sí, tiene No, razón. no se alcanzaba a ver por la línea. Ok, entonces esto, ¿verdad? 3,90. Muy bien, ¿claros con esto? Entonces sería este la planta baja. Y luego tenemos lo de la planta alta, que sería, sería desde de aquí a acá. ¿Ok? Sería 3 metros. 3 metros, ¿verdad? Perfecto. Tenemos eso entonces. Bien, entonces aquí sería 3,90, ¿verdad? Y aquí 3 metros. Mucho cuidado con su sistema operativo si usan como a punto. Aquí estoy usando punto, por lo visto. Ujú. Bien, entonces ponemos esta opción de editar las grillas y me sale esto. Aquí me doy cuenta que hice mal o hice bien mis grillas. Como se dan cuenta, lo he hecho mal. Vamos a colocar esto a un costado. A ver, primero para que todo se vea en una sola pantalla, eso. Ok, ahí. Voy a borrar esta vista, solo me quedo con la planta. Se ve todo, ¿verdad? Se ve el plano y etapas. Sí, sí se ve. Ok, entonces, bueno, aquí yo ya he aceptado, cuando estaba modificando acepté, pero aquí como modificar, ¿ok? Clic derecho, modificar grilla, ¿ok? Y aquí ponemos modificar sistema de grillas, modificamos, perdón, ahí no era, era acá abajo, ¿ok? Modificamos y aquí vemos cómo está la configuración de la planta. Yo recomiendo que coloquemos siempre por espaciamiento, ¿ok? Por espaciamiento para ver cuál es la distancia entre eje y eje. Entonces, aquí está un dibujo de lo que sería el plano, las grillas, y quiero que se parezca a esto. Entonces, tenemos, bueno, en primer lugar, coloquemos 4 metros aquí, solo para estar un poco más cerca de lo que estamos con el plano. Tenemos los ejes A, B, C, ¿ok? Que son únicamente tres deben ser, así que aquí debo borrar un eje. Me quedo solo con tres paralelos al eje Y. Y en los ejes de X tengo tres, pero son cuatro, así que aquí agrego uno más. ¿Ok? Bien, ahora lo que viene, pues sería modificar estas distancias. Bueno, en primer lugar, si ustedes recuerdan, aquí el plano lo llama uno, 2 y 3 a los ejes paralelos al eje Y. Por lo que aquí voy a cambiarlos, los colocaré uno, 2 y 3. Y acá a los ejes paralelos a X los llama A, B, C, D. ¿Ok? Entonces también voy a cambiarlos. Entonces sería
A, B, C y D. ¿Ok? ¿Qué más debo cambiar? Pues debo cambiar las distancias, ¿verdad? Entre A y B, ¿cuánto hay? Entre ejes. 3,25, ¿verdad? Entre A y B hay 3,25. Uy, ¿qué pasó? ¿Será que considera coma como... Vamos a ver. Sí, miren, muchos aquí considera coma como separador. Luego tenemos entre el eje B y C 3,67 y 3,67. ¿Ok? Y luego tenemos entre el eje C y D, bueno, no me lo da fácil, pero hay que sumar. Ah, no, aquí está, 3,52. 3,52. Muy bien. Luego tenemos entre el eje, entre el eje 1 y 2, ¿cuánto es? 3,71. 3,71. Y entre el eje 2 y 3, 3,90. ¿Ok? Aquí lo que suelo hacer es disminuir el tamaño de las burbujas para que sea más pequeña. Le coloco 800, por ejemplo. Sí, y ya está. Ya estamos, ¿verdad? Bien, por favor me coloca una manito arriba si están igual que yo ahora. Muy bien, perfecto. Entonces pongo OK y antes de salir aquí voy a modificar la altura porque seguramente como coloqué punto va a salir una altura de 30 y pico de metros. Así que aquí pongo modificar altura, ¿ok? De los pisos. Y miren, si ven, se dan cuenta, aquí modifico, sería 3,9, 3,9 y acá sería 3. Ahí está bien, ¿ok? Ya estamos, ¿ok? Y OK. Muy bien, entonces guardamos, como sea que ustedes quieran. Clase hormigón armado. Bien. Ahora, ahora cerramos esto, solo nos quedamos con ETABS. Vamos a colocar una ventana más en 3D. Ok, ya está. Bien, vamos a definir los materiales. Ok, ese es el orden. Primero materiales, luego secciones, luego modelar. Ok, pero antes de materiales, aquí yo trabajo. Vamos a unidades consistentes. Y aquí yo trabajo con unidades de metros, toneladas, ¿ok? Cambiamos aquí metros para la longitud y fuerza, toneladas, fuerza, ¿ok? No solamente yo lo hago así, todo el Ecuador lo hace así, en toneladas, metro, ¿ok? Así que por eso cambiamos, antes de hacer cualquier cosa, cambiamos esto, toneladas, metro, ¿ok? Y ahora sí vamos a definir materiales, ¿ok? Profesor, disculpe, profesor. Dígame. ¿Puede mostrar las unidades? Es que no. Claro, aquí miren la opción de la derecha inferior, units, hacemos clic, aquí, consistentes. Y aquí cambiamos a metros en longitud y toneladas en fuerza. Ok, gracias. Bien. Ok, ahora vamos a definir materiales y aquí modificamos lo que existen. Ok, aquí, bueno, aquí nos dan diferentes materiales que ya están establecidos. Es el hormigón, el acero estructural, el acero de refuerzo. Así que bueno, voy a cambiar que existe de hormigón. Ok, este 4000 P6 se refiere a hormigón. Lo selecciono y pongo modificar. Aquí le cambio el nombre. Voy a decirle, es un hormigón F'C, F'C 210, ¿ok? Kilogramos sobre centímetros cuadrados. Ese es el nombre del material. Eso en concreto, obviamente, es isotrópico. Aquí la densidad está bien, eso es 2,4. Aquí, esto debo cambiar, el módulo de Young, ¿ok? Si ustedes recuerdan el módulo de Young,
La fórmula es 15.100 por raíz de FC, ¿verdad? Pero esa fórmula me da en kilogramos sobre centímetros cuadrados. Y aquí tengo la fórmula en toneladas sobre metro cuadrado. Pero sucede que la transformación de kilogramos centímetros cuadrados a toneladas metros cuadrados es sencillamente por 10. ¿Ok? Por 10 y tenemos en toneladas sobre metro cuadrado. ¿Ok? Así que si quiero transformar de kilogramos a toneladas es por 10. Muy bien, entonces pongo 15.100 por raíz, que aquí sería SQR. ¿Ok? Abro paréntesis 210. Y como dije, debo transformarlos, así que aquí multiplico por 10. ¿Ok? Y así estoy transformando de kilogramos centímetros a toneladas metro. Muy bien. Y automáticamente si cliqueo en otro lugar, se calcula automáticamente. Muy bien. Lo haré otra vez aquí. 15.100 es la fórmula por SQR de 210. ¿Ok? Y luego por 10 para transformar a estas unidades. Bien. Luego voy acá a la opción de modificar propiedades de diseño. Hago clic y aquí debo colocar la resistencia del hormigón, que sería 210, ¿verdad? Solo que más un cero más, porque debo transformar de kilogramos a toneladas. Muy bien. Entonces sería 2010, ¿verdad? 2010 toneladas sobre metro cuadrado. Pongo OK, pongo OK. Y ya está, definido el material. Ahora vamos al acero. El acero sería este de aquí abajito. ¿Ok? Vamos a modificar. Y acá le colocamos FY 4200. Esto lo dejamos así, lo dejamos así. Lo que hay que modificar es aquí, en propiedades de diseño. ¿Ok? Hacemos clic y nos aparece 4 parámetros. Ahora, sucede que, si ustedes recuerdan, tenemos el comportamiento real del acero, que es un comportamiento que tiene zona elástica, zona plástica, y luego tenemos una zona curva, que se llama zona de endurecimiento por deformación. ¿Ok? Sucede que las normativas nos dicen, no, con esto no trabajemos. ¿Por qué razón? Porque es un poco complicado analizar esta zona curva. Y nos pide que analicemos un sistema idealizado que se llama elastoplástico, es decir, que tenga zona elástica y zona plástica. Punto final. ¿Ok? Y aquí lo que nos pregunta ETABS es, ¿ok? ¿Cuál es el valor de FY? ¿Qué es FY? Sería el valor aquí, el valor de la resistencia en la fluencia. ¿Y qué es FU? FU sería la máxima resistencia del acero, ¿ok? Pero dado que consideramos un modelo elastoplástico, FU sería FY, ¿verdad? FU aquí sería FY. Muy bien. Entonces por esa razón aquí debemos colocar 4200 y 4200 en FY y en FU. ¿Ok? Aquí iría 4200 más un cero más para la transformación. Y aquí también 4200 más un cero más para la transformación. ¿Ok? Y luego aquí tenemos FYE y FUE. Esto se refiere a lo mismo, al esfuerzo de fluencia, el esfuerzo último, pero el índice E quiere decir el esperado. Sucede, sucede que estos valores de 4200 son lo que nos dan las fábricas, ¿verdad? Los fabricantes nos dicen estos valores. Pero si es que testeamos en un laboratorio la resistencia de la fluencia, la resistencia última del acero, esos valores seguramente me van a salir mayores. ¿Ok? Entonces se refiere a eso, se refiere a colocar los valores reales o esperados en un laboratorio de la fluencia y del esfuerzo último, que típicamente son mayores. ¿Ok? Pero como digo, aquí estaremos usando un modelo elastoplástico perfecto. Aquí también colocaremos 4200 más un cero y 4200 más un cero. ¿Ok?
Si ustedes hicieran ensayos de laboratorio y tienen los valores reales, ya, colocan esto, lo real. Pero como aquí no los tenemos, colocamos 4200 más un cero más. Muy bien, tenemos OK y OK. Y aquí nada más, OK. Bien, ahora ¿qué sigue? Sigue definir las secciones. Vamos a definir en Properties, vamos a Frame Section. ¿Ok? Bien, ahora Etaps, por default me pone todos los perfiles que existen de acero. Sí, pero a mí no me gusta ver todos los perfiles. Yo solo quiero ver lo que yo creé. Así que yo siempre hago borrar todos los perfiles que existen. Pongo aquí borrar múltiples propiedades. ¿Ok? Selecciono todas y las borro. Luego me pide borrar más. ¿Ok? Borraré todas y las borro. Ok, pero aquí mucho ojo, ya que Etaps por alguna razón no me permite borrar todas. O sea, siempre tengo que dejar al menos una. Entonces dejo una y borro todas las demás. Ok, me queda una que ya luego la borraré. Bien, entonces vamos a colocar las columnas y las vigas. Pongo aquí, añadir nueva propiedad. Aquí están concreto, una columna de concreto. Bueno, columna o viga puede ser esto, ¿ok? Selecciono y aquí está. Vamos a colocar la columna de 30 por 30, ¿ok? Con este material, el hormigón, es una columna de cuánto por cuánto, pues aquí sería 0,3 por 0,3, ¿ok? 0,3 por 0,3. Bien, aquí, ahora, en los dos debo modificar algo. Vamos a la primera. Pongo aquí modificar, ¿ok? Modificar. Si recuerdan ustedes el tema que vimos de servicio, la unidad 4, hablábamos de que debido a que las demandas son tales, que son mayores al momento del derretamiento, todas las vigas y todas las columnas van a estar agrietadas, ¿verdad? Entonces, la normativa NEC me dice que considere un porcentaje de agrietamiento en los elementos viga-columna. Esto lo pueden ver en la unidad 4. En la unidad 4, cuando vimos el problema de servicio, ustedes recuerdan, hicimos ese problema, aquí está. No, ese no es, tampoco este. Este de aquí. Ok, hicimos este problema donde, pues, básicamente llegamos a la conclusión, ¿dónde está? Ok, de que la inercia efectiva, debido a las fisuras que existen en el hormigón, es menor a la gruesa. Así que efectivamente la viga se fisura. Y eso me dice la normativa NEC que considere. Aquí está. Em, Aquí, miren. Me dice que debo usar las inercias agrietadas. Para columnas, debo usar un valor de 0,7 veces IG. Y para vigas, 0,35 IG. ¿Ok? Eso por la normativa ACI. Pero como lo vamos a hacer por la NEC, miren, la NEC dice algo diferente. Para columnas, 0,8 IG. Y para vigas, 0,5 IG. ¿Ok? Así que usaremos esto. Eso considera que los elementos estructurales, dado las fisuraciones de las demandas, dados los momentos de los sismos, se van a fisurar, ¿ok? Por tanto, sus resistencias no van a ser enteras 100%, sino van a ser reducidas. Eso quiere decir estos valores que son menores a 1. Muy bien. Así que debemos considerar esto, 0,5 para vigas y 0,8 para columnas. Y eso lo hago aquí. Estamos en una columna, por lo que aquí, en ese momento de inercia, debemos cambiar punto 8 para ambos ejes. Punto 8 y punto 8. ¿Ok? Solamente esos dos valores se modifican. Ponemos OK. Ponemos aquí, ahora en refuerzo, modificar. Y aquí me va a dar información para poder editar las varillas de la columna. ¿Ok?
Primero, muy importante, asegurarse que estemos en el tipo de columna, ¿ok? Porque tenemos dos tipos, como columna o como viga. Así que esta es una columna, por lo que colocamos columna. Nos aseguramos que coloque el acero correspondiente. Es una columna rectangular, ¿verdad? Aquí nos pregunta los estribos. Sí, bueno, las barras de confinamiento. ¿Estribos o espirales? Pues estribos, ¿verdad? De hecho, aquí no me permite usar espirales porque solamente usaré espirales con circulares. Bien, esto es importante. ETAPS tiene dos opciones. ETAPS tiene dos opciones para análisis de columnas. La primera es que yo como diseñador estructural, le doy la información de la columna, las dimensiones, el acero de la columna, y eh, luego el programa, a partir de lo que yo doy, me chequea si está bien o mal, o directamente que el programa la diseña la columna. ¿Ok? Yo siempre lo que hago es que yo doy la sección inicial, yo doy las armaduras y que el programa chequee. ¿Ok? Eso es lo que yo hago. Pero ustedes desean, pueden usar esta segunda opción para que el programa los haga. Bueno, realmente esto ahora es indiferente porque como dije, únicamente vamos a llegar hasta obtener demandas. Así que esta parte es indiferente realmente. Pongan solo OK. Me acabo de acordar de eso, que no les voy a enseñar la parte de diseño, solamente la parte de análisis. Bueno, entonces ponemos aquí OK y ahora borraré la sección que estaba de más. La borro. ¿Qué más colocaré? Colocaré la viga. Coloco la viga. Es una viga. ¿De cuánto era? De 30, ¿verdad? 30 por 20. Aquí modifico la altura, es 20. Y la base es 30. Aquí modifico las propiedades de inercia, que si recuerdan para vigas es 0,5 para vigas. Es 0,5 para vigas. Entonces aquí modifico. Aquí en columnas sí era importante colocar en ambos ejes. En vigas solamente en el eje 3. Aquí sería únicamente en el eje 3,5. ¿Ok? ¿Por qué razón únicamente en el eje 3? Es porque la viga, a diferencia de una columna, se le forma únicamente así, ¿verdad? Aquí tiene las fisuras. Y estas fisuras son alrededor del eje 3. ¿Ok? Este es el eje 3. Alrededor quiere decir perpendicular. Entonces las fisuras o la disminución de inercia únicamente se ve afectada alrededor del eje 3. ¿Ok? Porque las vigas no se fisuran así. No. Se fisuran pues paralelas a la carga, es decir, así. Bien, entonces, coma 5, ¿ok? ¿Qué más debo cambiar aquí? En refuerzo, modificar, y debo decir que es una viga, ¿ok? Sencillamente eso, es una viga. Ponemos, aquí también, miren, ¿a qué se refiere? Dice recubrimiento, ¿desde dónde a dónde? Pues recubrimiento desde la fibra más exterior de la viga hasta el centroide de las varillas. Aquí no se refiere, mucho ojo, aquí no se refiere al recubrimiento de 4 centímetros, no. ¿A qué se refiere al valor de prima? ¿Verdad? Porque nos piden eso. Aquí está la viga, aquí está la varilla, ¿verdad? Y esta distancia se refiere a la distancia de aquí, del centroide, hasta la superficie de la viga. O sea, en otras palabras, de prima. ¿Ok? Entonces, mucho ojo, aquí no es recubrimiento, aquí es de prima. Así que, ¿cuánto es de prima? ¿De prima cuánto es? Si usamos una viga ¿de cuánto? De 20 de altura, de prima, ¿cuánto será? Por acá lo colocaré. De prima va a Sería ser cuatro igual. punto ocho. Lo será el cubrimiento más 1 más 1,2 dividido para 2, ¿verdad? Sería cinco punto El estribo. seis. Sí, el estribo. Entonces, eso sería de prima. Muy bien. Entonces aquí colocamos 5,6, o sea, 56. Estamos aquí en metros, por esa razón es 0,056.
Muy bien, ponemos OK, ponemos OK. Y antes que me olvide, también debo modificar eso del recubrimiento de la columna. Así que vamos a columna, modificar propiedades, modificar lo que es refuerzo. Y aquí me da la opción de recubrimiento. Por aquí, ¿dónde estaba esto? Aquí está, recubrimiento. Aquí sí se refiere al recubrimiento. Aquí sí es 4 centímetros, ¿ok? Aquí sí es 4. Tienen que estar muy alertas con lo que les piden. Aquí sí es recubrimiento. En vigas se refería a D'. Entonces aquí es 4. ¿Ok? ¿Ok? Y OK. Muy bien. Bien, por favor, alcen la mano si están conmigo hasta ahora. Muy bien. Bien, entonces ahora sí viene, bueno, falta una más, falta la losa, ¿verdad? Vamos a definir secciones y aquí slab, ¿ok? Que son las losas, ¿ok? Mucho ojo, aquí tenemos dos opciones que aparentemente son losas, pero son diferentes entre las dos. Slab se refiere a hormigón armado y deck se refiere a acero, ¿ok? Entonces mucho ojo, slab, hormigón, deck, acero. Deck es esto de aquí, seguramente ustedes han visto los perfiles Omega de Nova, Nova Techo, de Nova Cero. Seguramente, a ver, Nova Cero, losa. No sé cómo, aquí está, justamente eso. Miren, esto sería el deck, ¿ok? Se refiere a esta estructura metálica que se coloca pues en la losa y luego se coloca lo que es hormigón y ya queda una estructura compuesta de acero y hormigón. Pero eso es deck, ¿ok? Mucho ojo. En cambio, si queremos que sea una losa de hormigón armado, debemos colocar slab, ¿ok? Mucho ojo ahí. Entonces colocamos slab section y aquí nos da por default dos opciones, pues vamos a modificar una que existe. Entonces ponemos esto, modificar. Modificamos y aquí le decimos que es una losa nervada en una dirección de 20 centímetros, ¿ok? Ese sería el nombre, LN1D 20. Es material 210, ¿ok? Aquí, muy importante. eh, hay mucha, a ver, ¿cómo decirlo? Hay muchos criterios del cual elegir el tipo de modelamiento, ¿sí? A mi opinión, si su estructura no es tan grande como lo es una vivienda, coloquemos esta opción, ¿ok? La primera, que es una membrana delgada, ¿ok? Bien, cada una de estas, realmente no quisiera explicarlas ahora, pero tiene que ver con los grados de libertad, ¿ok? Con los grados de libertad que tiene, cómo se puede formar la losa. La que tiene menos grados de libertad es la membrana. Es decir, si eligen membrana, ustedes pueden, ¿cómo es la palabra? Optimizar recursos de su computadora. Es decir, no le tomará tanto tiempo analizar una estructura si cogen membrana, ¿ok? Porque únicamente tiene, creo que un grado de libertad nada más. Si escogen shell thin o thick, sucede que los grados de libertad son mayores, son más grados de libertad, por lo que analizar esa estructura va a tomar más tiempo a su computadora. Muy bien. Bien, vamos a elegir membrana. De todas maneras, esta losa es pequeña. Bien, miren, muy importante, cuando elegimos la opción membrana, nos sale este cuadro. Nos dice que, y esto es muy importante, ¿ah? Únicamente la opción membrana tiene para poder diseñar losas en una dirección. ¿Ok? Si cogen shell thin o thick, ustedes diseñan losas en dos direcciones. Pero únicamente con membrana, ustedes tienen la opción de elegir losa en una dirección. ¿Ok? Entonces, para nuestro caso sería membrana. Muy bien. Y aquí dice, usar que la distribución sea únicamente en una dirección, pues sí, es lo que quiero, que es una dirección. Entonces aquí le dejo activado. Muy bien. Luego tenemos el tipo. Y aquí tenemos muchos tipos. Slab sería una losa maciza, ¿ok?
sería una losa maciza, que no es lo que queremos, que queremos nervada. Entonces escogemos la opción, esta de aquí. Se refiere a una losa nervada en una dirección. ¿Ok? Entonces coloquemos esta de aquí. Mucho ojo. Membrana y esta opción en una dirección. Muy bien. Esta opción de waffle sería para una losa nervada en dos direcciones. Esta de aquí es para una dirección y esta de aquí sería losa maciza. Las demás realmente no las conozco, porque no se usan en Ecuador. Sé que esta es maciza, esta es nervada en una dirección y esta es nervada en dos direcciones. Bien, entonces aquí debemos colocar la información acerca de la losa nervada. ¿Ok? Entonces para esto pues veo la foto. Vamos a colocar esto pequeño para que lo podamos ver. Y también esto, bueno, esto lo voy a hacer también pequeño para que lo podamos ver. Bien, lo cerré, pero lo puedo abrir otra vez, sección, slab, y esta de aquí la modifico. ¿Ok? Bien, entonces lo que primero nos preguntan es la altura, toda la altura, que sería 20 centímetros. Lo segundo me dice el espesor de la loseta, o sea, únicamente de la parte de acá arriba, que es 5 centímetros. Luego me preguntan el espesor en el fondo y en el tope del nervio, es decir, el espesor acá abajo y acá arriba del nervio, ¿ok? En el fondo y en el tope. Aquí sería 10 y 10, ¿ok? 10 y 10. ¿Por qué razón hacen esta diferencia? Porque hay pues, encofrados, no aquí, sino en Estados Unidos, en países europeos, en donde estos nervios tienen la forma siguiente. Son así, ¿ok? Son trapecios. O sea, ahí sí hay diferencia entre arriba y abajo hay diferencia, ¿ok? Pero aquí no, aquí arriba y abajo es lo mismo. Y luego me preguntan el espaciamiento, em, el espaciamiento de los nervios, ribes nervios, ¿ok? El espaciamiento de los nervios. Entonces se refiere a esta distancia. De aquí a acá, ¿cuánto hay? ¿Ok? Que es 0,4. ¿Ok? Es 0,4. Mucho ojo, se refiere aquí a espaciamiento de los nervios. Muy bien, y ahora viene la pregunta importante. Me dice que la losa nervada sigue distribuye la fuerza en el eje 1 o en el eje 2. Bueno, por lo pronto lo dejaremos en el eje 1. Luego vemos si es correcto o no. ¿Ok? No me acuerdo en este momento si está correcto en el eje 1. Por lo pronto dejemos así como está, eje 1. ¿Ok? ¿Ok? Y ya está. Tenemos las secciones del edificio. Ahora vamos a modelar. Para eso usaré la opción de aquí. Dibujar columnas rápidas. ¿Ok? Bueno, primero me voy a la planta baja. ¿Ok? Hago clic en esta vista. Me voy acá abajo para moverme del piso 2 al piso 1. Estoy en el piso 1 ahora. Y también me puedo mover al piso 0, de hecho. ¿Se dan cuenta? A la base. Si puedo subir o bajar. Vamos al piso 0, al nivel 0. Aquí le cambio. Vamos a esta opción donde dice un piso. Le colocaré todos los pisos. Bien, esta opción es para que lo que yo dibuje en un piso se replique a todos los pisos. Ok, esa es la opción de All Histories. Es para que lo que yo haga en un piso se replique a todos los pisos. Entonces aquí coloco dibujar columnas rápidas. Ah, miren, aquí no me deja la opción de columnas rápidas. ¿Por qué razón? Estamos en la base. Las columnas siempre se dibujan a partir de la primera planta alta. ¿Sí ven? Vamos a la planta alta, primera planta alta. Seguimos en All Histories. Aquí elijo dibujar columnas rápidas. Y aquí pues elijo la columna. ¿Ok? Esta es la columna, la elijo y selecciono en qué ejes quiero que esté la columna. Muy bien. Y como se dan cuenta, como elegí la opción All Histories, se dibuja en tanto la planta baja y la planta alta.
Ahora, de una vez también colocaré la viga, ¿ok? Selecciono la viga, solo que mucho ojo, aquí estoy en la opción de dibujar columnas, así que así, aquí escojo la viga, será incorrecto. Salgo, salgo y ahora me voy a la opción de acá arriba, miren, dibujar vigas rápidas, ¿ok? Selecciono y aquí sí selecciono la viga, selecciono la viga. Hago un barrido por todo donde yo quiero que estén las vigas y ya está, ¿ok? ¿Ok? Ahora, si ustedes quieren ver el modelo extruido, pues vamos a la opción de 3D, ¿ok? Y aquí coloquen esta opción de extrusión. Bien, entonces ahí vemos nuestra edificación extruida hasta ahora. ¿Qué le falta? Pues le falta la losa, ¿verdad? Le falta la losa. Hasta ahora, ¿alguna pregunta? Sí, las vigas en una dirección, como es losa en una dirección, se puede ver más oscuro, ¿verdad? Azul más oscuro. ¿Cómo, cómo? En en la vista 3D, ¿Ya? me parece que con un azul más oscuro se ven unas vigas No, es y las... solo Ah, perspectiva. Es solo ok. perspectiva. Todas las vigas tienen el mismo color. Y las columnas también. Ok, Y la ahora. diferencia entre una dirección y dos direcciones vendría como... Ahora, en las losas. Ahora que voy a dibujar las losas, viene la diferencia. Ahora, bien, para no ser tan burdo este plano, vamos a hacer el agujero de la escalera, ¿ok? ¿Dónde está la planta? Aquí está. Nos vamos a hacer este agujero de la escalera. Entonces, este agujero de la escalera, pues tengo que dejar esta área abierta. Tengo que dejar esta área abierta, ¿ok? Esta área tiene que estar hueca, abierta. Por lo que, ¿cómo logro eso? Pues colocando aquí. Aquí coloco una viga, ¿verdad? La cual está, a ver, aquí está una viga, aquí está otra viga, aquí está otra viga y acá está otra viga, ¿verdad? Ahora, siempre es recomendable colocar siempre al lado del agujero de la escalera una viga de apoyo. Entonces, miren, aquí lo que voy a dibujar es una viga de apoyo que vaya de esta viga a esta viga, ¿ok? Y de hecho, si se dan cuenta, la escalera no comienza exactamente al lado de la columna, de este lado, por lo que colocaré otra viga de apoyo que vaya de aquí a acá, ¿ok? Muy bien, entonces colocaré dos vigas de apoyo, una que vaya de esta viga del eje B al eje C y otra que vaya de esta viga del eje 1 a esta viga de apoyo que le he colocado, ¿ok? Entonces la idea siempre es que el agujero de la escalera esté bordeado por vigas. Esa es la idea, ¿ok? Que el agujero esté bordeado por vigas. Entonces esto sería el agujero de la escalera. Muy bien. Siempre debe estar el agujero de la escalera bordeado por vigas. Bueno, no siempre, realmente es una recomendación que yo les doy. Muy bien, entonces vamos a colocar esos agujeros, ese agujero y con las vigas de apoyo. En primer lugar, voy a modelar, voy a crear, perdón, las vigas de apoyo. Entonces voy a Section Properties, Frame Section, y aquí hago una nueva o una copia de la viga que existe, ¿ok? La selecciono y creo una copia. Y esta de aquí la voy a llamar viga de apoyo, VA, ¿ok? VA, aquí hagamos lo mínimo que existe, lo mínimo que puede ser la viga. Esta viga es una viga de apoyo que únicamente va a resistir cargas de gravedad, no cargas de sismo, ¿ok? Así que esta viga no tiene que ser peraltada, puede ser una viga pequeña. Le colocaré la mínima base y la altura que tiene la losa nervada. Entonces 25 por 20. La mínima base 25 por 20. ¿Ok? Ya estamos. Ok. Bien, entonces antes de dibujar el agujero tengo que saber dónde estoy. Debo dibujar el agujero en la planta alta, ¿verdad? En la primera planta alta, estoy bien, primera planta alta. Segundo, debo saber los puntos
del agujero. Entonces, bueno, aquí sería con respecto al eje, aquí sería, a ver, vamos a ver a cuánto debo dibujar el agujero de la escalera. Eso sería pues al lado del eje. Aquí estamos a cuánto? Estamos a 2,35, ¿verdad? A 2,35 de esta columna. A 2,35 de esta columna. Aquí también a 2,35 de esta columna. Y estamos a una distancia de cuánto con respecto a este eje. ¿Cuál es esa distancia? Aquí lo dice. No lo dice. No, ahora no lo dice. Mm. Bueno, aquí sería ver en AutoCAD esa distancia. Pero no quiero abrir AutoCAD. O sea, no quiero buscarlo en ese momento. Digamos que es 30, ¿ok? No, digamos que es 40 centímetros. Muy bien. Entonces hay que dibujar aquí un punto a 2,35 del eje de la columna y acá un punto a 40 por debajo de este eje. Muy bien. ¿Queda claro? Entonces, ¿cómo dibujo puntos de referencia? Me voy al plano, pongo aquí dibujar, elijo la acción puntos de referencia. ¿Ok? Puntos de referencia. Aquí dibujaré un punto. Miren, dibujaré un punto. Quiero que el punto es aquí, a 2,35 de este eje, ¿verdad? Hacia la derecha. Entonces, ¿cómo hago eso? Pues aquí escribo que el punto esté a 2,35 más, o sea, en sentido a la derecha, a partir del punto de aquí. ¿Sí ven? Se dibujó aquí un punto, exactamente a 2,35 de ahí. ¿Ok? Luego, quiero colocar un punto más o menos por aquí, ¿verdad? A 2,35 en lo que es el eje X, pero a -40 de este eje. Entonces sería, ¿cuánto sería? Sería 3,67 menos 0,40, ¿verdad? 3,27. Entonces aquí le colocaré en el eje Y, quiero que se vaya hacia arriba, 3,27. Hago clic aquí y ya está. ¿Se dan cuenta? Tengo ya los dos puntos, solamente me queda el punto de acá, que sería en el eje X 0 y en el eje Y 3,27. Entonces hago clic aquí y ya está. He formado ese cuadrado en el cual va a estar la escalera. No sé si fui muy rápido con esto. Si quieren que repita, lo hago. Sí, profe, puede repetir, por favor. Claro. Ok, bien. Bueno, hay que dibujar un punto de referencia aquí, ¿verdad? ¿Cómo hago eso? Voy a dibujar puntos de referencia y lo que hago es, miren, esto lo que va a hacer es dibujar un punto, digamos, aquí como tiene 0,0,0, si yo aquí hago un clic, me dibujará un punto ahí, en 0,0,0, ¿ok? Pero si yo le digo, dibuja un punto a 1 metro de la derecha de este punto, le dibujará 1 metro a la derecha de ese punto, ¿ok? Yo quiero que dibuje ese punto a 2,35. Por aquí colocaré 2,35. Entonces, si aquí hago clic, aparecerá este punto. ¿Se dan cuenta que ya está dibujado? 2,35. Luego quiero que aparezca un punto aquí, a 2,35, aquí, a 2,35 en el eje X y aquí -40. ¿Ok? Aquí 40. Entonces, como sé que esto mide 3,27 y yo quiero esta distancia -40, pues este valor de aquí, ¿cuándo será? Será 3,27. Perdón, 47, ¿verdad? 3,47. Entonces sé que este punto se ubica en las coordenadas 2,35 en X y 3,47 en Y, ¿verdad? Profe, ¿no sería 327? 3,27, sí. ¿Qué me está pasando? 3,27. ¿Ok? Y luego me queda el punto de acá, ¿verdad? Y las coordenadas con respecto a este punto, como 0,0 serían 0 en el eje X y 3,27 en el eje Y. ¿Ok? Entonces nada más dibujo coordenadas. Ya está dibujada aquí, le faltaría acá, que sería 2,35 en el eje X y 3,27 en el eje Y.
Aquí está. Y luego me queda aquí, que sería 0 en el eje X y 3,27 en el eje Y. Ok, ya estamos. Bien, ya ahora, recuerden que estábamos en todos los pisos. Antes de hacer cualquier modificación, cambiemos a un solo piso. ¿Ok? O sea, estamos en un solo piso y ahora vamos a dibujar. Vamos aquí a la opción de dibujar la viga. Solo que esta opción es para dibujar de manera rápida. ¿Ok? Esta opción dibuja vigas entre ejes. Si yo quiero dibujar una viga entre puntos, es la opción de acá arriba. ¿Ok? Selecciono la viga, que sería la viga de apoyo, y voy sencillamente de punto a punto. Del punto de referencia al punto de referencia. Del punto de referencia al punto de referencia. Solo que yo no quiero que esta viga esté así. Yo quiero que la viga empiece aquí y acabe acá. ¿Ok? Entonces también debería dibujar un punto de referencia aquí. Entonces vuelvo a dibujar. Sería, sería a 2,35, pero de este punto. ¿Sí? ¿Sí ven? Tengo ya a 2,35 de este punto sería este punto de referencia. Y ahora sí, dibujo mi viga de apoyo. La viga de apoyo y voy de aquí a acá. ¿Ok? Y ya está, como se dan cuenta, ya está modelada estas vigas en el agujero de la escalera. Ahora, creo que esta viga me he equivocado y coloqué otra viga que no es, ¿verdad? Se me hace. Bueno, si ustedes se equivocan de una viga y colocan otra viga, pues lo pueden saber con clic derecho. ¿Ok? Se dan cuenta que coloqué otra viga. Fácil, sencillamente le cambio. No es esa viga, sino la de apoyo. Y pongo OK. ¿Ok? ¿Se dan cuenta cómo cambió el tamaño de la viga? Bien, entonces ya he dejado el agujero de la escalera. Bien, ahora sí viene el modelar la losa. ¿Ok? Modelamiento de la losa. Para esto vamos a usar la opción de modelar losa rápida. ¿Ok? Seleccionamos esta opción y aquí escogemos la losa correspondiente, que sería en una dirección de 20. Y aquí sencillamente hacemos clic donde queremos que aparezca la losa. La losa, aquí, 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 aquí. Ya voy por esta parte. Vamos arriba. Arriba en toda la cubierta. ¿Ok? Entonces lo que he hecho hasta ahora es sencillamente colocar losa a ciertos lugares de la edificación. ¿Ok? Ahora, por favor, me dicen si están conmigo hasta ahora. Sí, profe, ¿no tendríamos que colocar losa también entre la vigueta de apoyo y la viga Sí, que está a la sí, derecha? sí, ya vamos a eso, sí, ya vamos a Ok. eso. Ok, entonces vamos a eso justamente, a completar este pedazo, ¿ok? Solo que este pedazo no puedo elegir la opción de dibujar rápido, ¿ok? Aquí debo usar la opción de acá arriba, miren, la que es dibujar losa con 2 puntos, ¿ok? La selecciono, elijo la losa correcta y voy de un punto a otro, de un punto a otro, ¿ok? Esa era la diferencia con estas losas. Ahora, Ah, ok. ya, nos falta algo, de hecho, ¿verdad? Nos falta, si recuerdan, el modelo tiene voladizos. Aquí está. El modelo tiene voladizos. ¿Ok? Tiene un voladizo acá al frente, tiene un voladizo acá al fondo, así que le colocaré esos voladizos. Ya realmente le colocaré 1 metro y 1 metro. No quiero ver cuáles son. Ok, le colocaré uno en el voladizo del frente y uno abajo, atrás. ¿Ok? Entonces, ¿cómo hago eso? Pues dibujo puntos de referencia. Vamos a dibujar nuevamente.
puntos de referencia, y voy a dibujar puntos de referencia a 1 metro en el eje Y. ¿Ok? Aquí coloco 1 metro. Entonces, si aquí hago clic, me va a aparecer un punto de referencia a 1 metro de donde hice clic arriba. Aquí está el punto de referencia, solo que no se lo ve porque está justamente el eje. Aquí dibujo, hago clic y me apareció un punto de referencia. Aquí lo mismo, hago clic y me aparecerá un punto de referencia. Voy a la parte del frente, solo que esta vez debo... ¿Qué es esto? Qué raro. Solo que esta vez debo colocar -1, ¿verdad? Porque quiero que el punto vaya de este punto a -1 hacia abajo. Entonces ahí está y aquí está. ¿Ok? Ya tengo los puntos de referencia. Ahora lo que viene es colocar la viga. Entonces vamos a colocar la viga, esta vez en la opción de dibujar vigas. Recuerden que hay dos opciones, dibujar vigas rápidas y dibujar vigas normales. Aquí tienen que usar la de dibujar vigas normales, porque esta opción va de punto a punto. La de vigas rápidas no va de punto a punto, va de grillas a grillas. Entonces aquí voy a coger la misma viga que cogí para todas las vigas, que está acá. ¿Ok? Vamos de punto a punto. Vamos de punto a punto, de punto a punto, y luego pues aquí completamos el voladizo. ¿Ok? Igual atrás. Vamos de aquí al punto de referencia, de aquí al punto de referencia. Ah, con clic derecho pueden, digamos, quitar. ¿Se dan cuenta que aquí está siguiéndose el... Para seguir trazando, con clic derecho, quitan ese trazo y pues pueden hacer uno nuevo. De punto al punto de referencia. Aquí hago de inicio a fin. Muy bien. Ya tenemos nuestros voladizos traseros y frontales. Bien. Aquí se deberían ver, no sé por qué no se ven. Aquí digo. Ya están, profe. Lo único es Sí, que no, ya están sí, extruidos. lo ¿Mm? que no está es la losa. Ya, entonces ahora coloquemos la losa. Igualmente sería con la opción de dibujar losas con 2 puntos. ¿Ok? La seleccionamos y vamos de punto a punto y así. ¿Ok? Entonces ya vemos que está el modelo casi completo, ¿verdad? Casi completo está. Ahora, sucede que estos voladizos se replican en la parte de arriba, así que sencillamente voy a copiar esto. ¿Ok? Copio esto y esto. La selecciono y digo editar. Por aquí está replicar. Ven, replicar. Hacemos clic y decimos que lo replique por pisos. ¿Ok? Que lo replique lo que ha seleccionado al piso 2. Y pongo aplicar. Y automáticamente se va al piso 2. Muy bien, ¿cómo vamos? ¿Cómo van ustedes? Por favor, alcen la mano o hagan un gesto, lo que sea, para que yo sepa que están conmigo. Ok, gracias Roberto, Mayra. Muy bien, entonces, ok, vamos hasta aquí ahora. Ahora, algo muy importante con respecto a la losa nervada en una dirección, si aquí nos fijamos, tenemos unas flechas, ¿verdad? Esas son las flechas de la losa nervada, ¿ok? Miren, cuando vimos esta imagen, si recuerdan, es una losa nervada en una dirección, sucede que estos nervios van en una dirección, puede ser el eje X o el eje Y, ¿ok? ¿Cómo sé en etapas por dónde van? Pues lo sé mediante estas flechas. Que esto me indica que los nervios están trazados así.
en esta dirección, ¿ok? Y que cada 40 centímetros hay un nervio, o sea, tenemos 10, 40, 10, nervio, 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 ¿verdad? En esta dirección. Entonces, aquí es donde sabemos en qué dirección están. Muy bien, están en esa dirección. Ahora, esta dirección yo la puedo cambiar. O sea, si quieren cambiarla, la podemos cambiar. ¿Cómo lo hago? Vos hacerlo solo con uno, ¿ok? Selecciono la losa. O sea, si yo quisiera cambiar la dirección, la selecciono. Ponemos eh, asignar. Me parece que aquí es, sí, asignar shell. Y aquí en shell escogemos la parte que dice eje local. Aquí está, local access, ¿ok? Cogemos la opción local access y aquí le puedo cambiar, rotar 90 grados. De tal manera que rota y sería ahora de este lado. ¿Se dan cuenta? Si es que lo quisiese cambiar, así sería el procedimiento. Lo selecciono, voy a asignar, voy a shell y voy a local access. ¿Ok? Bien, pero aquí dejémoslo como estaba. ¿Ok? Ahora, ¿de qué depende cómo colocar mi losa nervada? ¿En qué dirección colocar la losa nervada? ¿De qué va a depender? Pues siempre deben colocar la losa nervada de tal manera que la luz sea la más pequeña posible. ¿Ok? Por ejemplo, veamos para este ejemplo, para esta losa de aquí. Aquí tengo en esta dirección X 331 y en Y tengo 325. Así que siempre es recomendable colocar la losa nervada en la dirección que tenga la luz más corta, que aquí sería 325. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón es recomendable colocar la losa nervada en dirección de la luz más corta? ¿Quién quiere ganarse un? Para que los nervios asimismo tengan una menor longitud. Ok, pero ¿qué ganamos con una longitud? Porque si yo recorto El tema de la... Ah, la deflexión es menor. ¿La qué? ¿La qué? La deflexión será menor. Eso, la deflexión es menor, exactamente. Recuerden que las fórmulas de deflexión dependen de la longitud a la cuarta. Así que si la longitud es más grande, la deflexión va a ser mayor. Así que siempre es recomendable colocar las vigas, las losas nervadas, en la longitud más corta para que tengan menores deflexiones. ¿Ok? Ok, ahora, también es cierto que nosotros podemos colocar vigas secundarias. ¿Ok? Si por ejemplo yo quiero mantener en esta dirección mi losa nervada en una dirección, pero veo que esta longitud es muy grande, lo que yo puedo hacer es colocar aquí una losa, perdón, una viga secundaria que vaya de aquí a acá. De tal manera que me va a quedar ahora esta losa como en dos paños, en dos partes. Miren, esto. Si es que yo hago esto, bueno, en primer lugar voy a seleccionar esta viga y esta viga. Las voy a partir en dos. Pongo editar frames y pongo dividir frames. ¿Ok? Y que lo divida en dos. Entonces, aquí tenemos el joint y aquí tenemos el joint. Ahora aquí puedo trazar una viga secundaria. Trazo esta viga de la mitad a acá. ¿Ok? Ahora, tengo que esta losa tranquilamente se puede convertir en dos losas. Una que vaya de aquí a acá y otra que vaya de aquí a acá. De tal manera que ¿qué he ganado haciendo esto? ¿Qué he ganado colocando la viga secundaria? He ganado que la longitud ahora sea menor, sea la mitad. De tal manera que los nervios van a tener menos longitud, menos deflexión y también menos demanda. También recuerden que el momento depende de la longitud al cuadrado. Así que si es más grande la viga, tendrá mayor momento, que será traducido en mayor acero, o sea, más caro. Así que es muy típico en losas nervadas en una dirección que coloquemos vigas secundarias para reducir el tamaño de la luz de la losa nervada. ¿Ok? Entonces aquí podemos hacer eso, podemos cortar, poner vigas secundarias de tal manera que partimos la losa en dos.
y así ganamos que las losas sean menos demandadas y requieran menos acero. ¿Ok? Bien, entonces voy a borrar todo esto porque tengo que volver a dibujarlas, pero esta vez en dos partes. ¿Ok? Borro todo esto. Bueno, esta de aquí ya está. Ya quedó en dos partes y también las borro esta y esta. Bien, ahora lo que voy a hacer es seleccionar todas las vigas de aquí. ¿Ok? ¿Qué pasó aquí? Ah, ok, mire. Como esta viga la dibujé de un solo trazo, es una sola viga. Pero yo quiero únicamente considerar esta parte de aquí a acá. Entonces, ¿cómo hago eso? Lo selecciono, edito, edit frames y la divido. ¿Ok? Lo divido en dos. Yo solo quiero seleccionar estas vigas aquí. También esta viga acá está una sola, la edito para que sea dos. Bueno, selecciono esto y las rompo en dos partes. Editar, edit frames, dividir frames en dos. De tal manera que ahora puedo trazar una viga que vaya de aquí a acá. Vaya de aquí a acá. ¿Ok? Y vuelvo a dibujar las losas, pero esta vez dibujadas pues para cada parte. Porque ya no es una losa que tiene longitud 390 con 325. No, ahora tiene 325 por la mitad de 390. ¿Ok? Hemos acortado la longitud de la losa nervada con las vigas secundarias. Entonces aquí sigue, puedes dibujar esas losas. Mucho ojo, miren, aquí hice algo mal. Siempre deben dibujar y deben terminar la losa en el punto intersecto. Aquí hice mal, entonces aquí lo borro y la vuelvo a dibujar, ¿ok? Empiezo intersecto, termino en el intersecto. Profesor, disculpe, ¿puede repetir cómo dividió ahí? ¿Sí? ¿Cómo hizo la división? Claro, claro. Ya lo hago. Bien, entonces primero seleccioné todas las vigas. Bueno, aquí están ya divididas. Voy a unirlas otra vez, ¿ok? Unirlas es igual. Edit frame, unirlas. Entonces, si no están divididas, las selecciono, pongo edit frames y pongo dividir frames, ¿ok? Y aquí en dos partes. Aplicar. Y ya está, están divididas en dos, ¿sí ve? Son dos vigas, son dos vigas. Son dos vigas aquí, una viga, acá otra viga. Y así. Ahora, lo que me estoy dando cuenta es que, a ver, vamos a ver, esta viga, está bien. Bien, entonces ahora trazo la viga secundaria, que va a ser de este punto hasta acá. ¿Ok? Ya está. Solo que no sé por qué razón, y se dan cuenta aquí, esta viga se ha partido no a la mitad, porque miren, aquí está el punto de partición, y aquí es la mitad. No sé por qué razón lo ha partido mal. Deben tener cuidado en eso. Lo ha partido mal. Bueno, no lo sé, ya revisaré por qué. Pero bueno, ustedes tienen más tiempo que yo y van a terminar a hacer eso, ¿ok? Aquí también coloquen una viga secundaria y coloquen las losas nervadas en esta dirección, como está. Igual para la planta de arriba. Coloquen vigas secundarias y coloquen la losa. Muy bien. Y hasta aquí nos quedamos el día de hoy. Ya el día martes siguiente continuaremos. Ya solo queda una media hora o máximo 40 minutos para acabar. ¿Preguntas? Profesor, una pregunta. Y por ejemplo, cuando ya se parte, ¿no se podría hacer así mismo lo que enseñé a replicar hacia el segundo piso y ya? Claro, eso pueden Sí. hacer. Ujú.
Solo que tengan cuidado con eso que les digo. No sé por qué razón está dividiendo mal. ¿Sí ven? Está dividiendo mal. Esto de aquí no es la mitad. A ver, ¿por qué puede ser? Miren, esta es la mitad de esta viga y la mitad de esta viga está más acá. ¿Se dan cuenta? No tengo idea por qué. Ah, ok, porque miren, aquí está considerando que esta viga. Ah, ya, ok. Fue mi error. Fue mi error porque yo dividí esta viga de abajo y la de arriba la dividí en dos. Pero realmente esta longitud es diferente a esta longitud. Así que como la dividí en dos, su mitad está por acá. Y como lo volví a dividir en dos, su mitad está diferente a la mitad de estas. Entonces lo que debo hacer es lo siguiente, miren. Con eso ya nos vamos. Miren, esta viga, la de acá abajo y la de acá arriba, vamos a unirlas, ¿ok? Seleccione. Vamos a hacer otra vez que sean una sola unidad. Podemos edit frames, unir frames, ¿ok? Así las unimos. Esta es una y esta es una. Ahora, yo quiero sí dividirla, pero se dan cuenta que tenemos diferentes longitudes, así que si la divido para dos, me va a dar que el resultado va a estar por acá, la mitad, lo cual no quiero. Yo quiero que se divida para dos, pero considerando los ejes, o sea, que de aquí a acá se divida y de aquí a acá se divida. Entonces, ¿cómo hago eso? Selecciono la viga, también la de abajo una vez, pongo Edit Frames, pongo dividir, pero esta vez que se divida en los ejes. ¿Sí ven? Que se divida en los ejes visibles. O sea, se va a dividir en el eje 2. Pongo aplicar y ahora sí, como se dan cuenta, se dividió en el eje 2. ¿Sí ven? Entonces, ese fue mi error que no me di cuenta que no eran de la misma longitud. Ahora sí, ahora sí, puedo seleccionar esta y ahora sí las divido en dos. Divido en dos tranquilamente, ahora sí. De tal manera que ahora trazaré la viga secundaria de aquí, de aquí, acá. Ok, ya estoy, ahora sí. Ahora vemos exactamente acá va aquí. Ajá. Sí, es lo que quería. Y ahora sí tranquilamente podemos dibujar las losas. Bien, de aquí a acá, ya sé. ¿Ok? Y ahora sí, ahí tiene que acabar de hacer todas las losas. Ahora, quiero que quede claro el sentido de la dirección de la losa nervada, ¿ok? Siempre tiene que estar, debe colocarse de tal manera que estén orientadas los nervios a la longitud más corta, ¿ok? De tal manera que esta longitud ya no es 390, sino ahora es 390 dividido para 2, ¿ok? Con eso ganamos menor reflexión, ganamos menos acero porque tiene menos demanda, en sí ganamos economía, ¿ok? Bien, eso sería todo por hoy. Nos vemos el día martes. Hasta luego, cuídense. Sí, Gracias, gracias. profe. Gracias. Tengan buen fin de semana. Ya, profe. Gracias. Gracias, profe. Gracias, profe. Gracias, profe. Nos vemos, gracias a ustedes. Profe, una pregunta, ¿sí me va a dar mi Dígame. puntito? Yo no acabé de decir, no me dejó acabar de decir lo que iba, se gana un, no dije nada. Ay, no sé si era por eso, por la longitud, porque eso ayuda para el momento, para deflexión, pero en general es para acortar la longitud que se agregan las vigas secundarias. O sea, basic. No lo sé. Orfi, nunca me da puntos en clase. Habrá otra oportunidad. Bien, nos vemos hasta Bueno, el día jueves. Hasta luego. ok. Bueno, entonces no me da mi puntito. No. Ok, gracias. Que pasó bien.